cosas aún peores. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero Dios el Padre dice, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, lo cual es un testimonio de la pureza de estos años. Entonces, así mismo, cuando venimos nosotros al arrepentimiento y aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que no importa lo que tú hiciste, lo pasado, pues el pasado, ¿no? Entonces, exactamente, entonces dice que nuestros pecados Él ya no se acuerda y fueron arrojados hasta lo más profundo del mar, ¿no? Entonces Él nos toma, nos adopta como sus hijos, ¿no? Entonces nos ve de esa manera como sus hijos amados. Entonces realmente no hay, de cierta manera, diferencia entre Jesús y nosotros, porque tenemos lo mismo. Nos ha dado lo mismo, se nos ha dado lo mismo. ¿Sí? Entonces dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, lo cual es un testimonio precisamente de la pureza, ¿verdad? De esos años. Dice, pero lo que Jesús oyó fue, tú eres mi Hijo amado, dirigiéndose directamente a Él, como para que se sintiese seguro y tranquilo. Es lo mismo cuando nosotros vemos a la Biblia y el Señor nos dice hijos, nos adopta como hijos. ¿Qué siente uno? Se siente uno protegido, ¿verdad? Amado. Entonces digo, bueno, pues, yo sé en quién puedo confiar, quién me va a apoyar, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo mismo que Él, esa voz del cielo que oye, que dice que es su Hijo amado, y ese, pues de alguna manera para que Jesús se sintiera seguro y tranquilo, ¿verdad? Por todo lo que iba a venir. Dice, no debemos de pensar en Jesús como si automáticamente tuviese el poder contra todos, automáticamente tuviese el poder contra todos los obstáculos, las amenazas y los temores. Era un hombre, ¿verdad? Es lo que nos dicen las Escrituras, era como nosotros, y dice, y le asaltaban todas las perniciosas amenazas con las que nos hemos tenido que enfrentar los humanos. O sea, lo mismo que enfrentó el Señor Jesús es lo mismo que enfrentamos nosotros, lo mismo. Porque en ese tiempo igual, si hablamos, boluda, de que hablamos de sexualidad, de fornicación, adulterio, todo eso, pues en ese tiempo igual, los tiempos han sido así, se han pervertido, ¿no? Entonces también Él pasó por eso, ¿no? Pero sin embargo Él lo superó. Dice, sintiendo como nosotros, y necesitaba que le tratasen como nosotros necesitamos que nos traten. Necesitaba la seguridad de que el Padre reconocía quién era. Tenemos que saber quiénes somos, ¿sí? Eso es importante, tenemos nosotros que saber quiénes somos antes de estar seguros de lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es lo que Dios le dio a Jesús, le dio esa seguridad de saber que era su Hijo amado, ¿sí? Entonces eso es lo que lo sostuvo también el Señor Jesús, de que Él sabía que no estaba solo. Bueno, después dice, aquí el autor dice, ¿sabes una cosa? Dice, esto es exactamente lo que nos dice a nosotros, es lo mismo. Lo glorioso de este mensaje del Evangelio es que Dios está dispuesto a tratarnos exactamente como trató a Jesús. Y por eso todos nosotros deberíamos decirnos a nosotros mismos cada mañana, esto es lo que me está diciendo mi Padre. Entonces por eso es importante que nosotros igual nos levantemos, leamos la palabra para que nos dé el Señor un mensaje, una palabra que nos sostenga durante el día. Yo a veces no entendía eso cuando decía el pastor, es que la prédica del domingo, ese alimento espiritual te sostiene toda la semana. Pues
realmente no. Por eso a veces nosotros tenemos que estar, pues venir a acudir a las oraciones, a los cultos, porque tenemos que estarnos renovando, alimentando, ¿verdad? Constantemente. Y entonces por eso, si no hay la oportunidad, bueno, pues leemos la palabra y esa palabra nos la adjudicamos y que sea la que nos sostenga para no caer precisamente en la tentación, ¿sí? Es que no, nosotros caemos en el error, que, por ejemplo, digo, también no el venir, algunos hermanos comentan, ¿no? Sí. El venir todos los días, ¿de qué te sirve venir todos los días si tu vida no cambia, ¿no? O sea, ese análisis uno lo tiene que hacer. Uno se tiene que primero sincerar, autoanalizar uno mismo y a sincerarse con Dios. Pero uno debe estar seguro y pedirle en esa relación que tenemos con Dios, de estar seguros y convencidos de que sí estamos avanzando, de que sí hay un cambio, de que podemos comparar nuestra vida pasada y la que hoy estamos viviendo en el caminar. Pero muchas veces caemos en ese error de que por medio de la enseñanza, llámese en cualquier ministerio, se nos enseña o se nos dice que no es necesario el venir todos los días. Entonces, o sea, yo muy personal digo, ¿o cómo no puede ser? Entonces, ¿como para qué? Pues si se hacen clases de varones, ¿como para qué se hacen clases de mujeres? ¿Como para qué hay jóvenes, prejóvenes, todo eso? Por algo son, ¿no? Para enseñar, para edificar, para aprender, para crecer, para avanzar, para no permanecer estancados, en donde no juzgando, pero sí conozco personas que vi en su caminar y que se dejaron llevar por ese religiosismo, esas denominaciones pentecosteses, y las denominaciones que conocemos, ¿sí? Entonces, que ya se han quedado ya rezagados y que viven con esa idea y esa mentalidad de hace tiempo de las enseñanzas pasadas, cuando la Escritura nos manda que debemos de renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a base de toda la enseñanza que hay. Podemos ver la bendición que hay en esta mies de tener todos esta herramienta para no permanecer ahí, para no caer en eso. Entonces, ese es un error en el que luego caemos, que lo decimos mal, a lo mejor lo decimos mal, no es que esté mal, pero lo decimos mal. Y nosotros, como ya un poco, los que tenemos de 2 a 3 años, digo, ya lo vamos entendiendo mejor, pero no nos ponemos a ver a nuestro alrededor que siempre viene uno nuevo, otro nuevo, y que ellos son los que entran en esa confusión, en ese error, ¿no? Sí, es como a un niño, por ejemplo, si a un niño se le instruye mal, se le enseña mal, para después quitarle, borrarle de su mente eso, es muy difícil porque absorbe la. Sí, entonces ser muy cuidadosos. Ser muy cuidadosos en eso exactamente, ¿no? Y pues como decía ahí dice Pablo, que muchos tienen por costumbre no congregarse, pero él invitaba a congregarse. Cuando yo empecé en esto, yo vine aquí cuando el pastor inició en la casa que estaba viendo en el terreno. ¿De qué lado? Entonces, yo veía y decía, ¿qué hago aquí? Digo, justamente, era católico, ¿no? Y me decían mis hermanas, ¿no? Me criticaban, ¿no? ¿Qué oye, ya estás asistiendo ahí? No, pues yo quiero ver un cambio en mi vida, ¿no? O sea, porque yo he venido arrastrando muchas situaciones, así desde que yo vivía aquí a vivir aquí, ¿no? Entonces, pues sí ha habido un cambio, porque Dios me dio una familia, me puso, dice la Biblia, que sacó de todos los negocios y que puso en un lugar especial. Entonces, de cualquier manera, es un proceso, no es fácil. Sí, como dice mi hermano Antonio, estamos en un proceso que es el proceso de la santificación, y que si nosotros
vemos y volteamos hacia atrás, sí hemos avanzado, pero nos falta. Nos falta, porque como dice el pastor, cuando lleguemos y concluyamos nuestro proceso, entonces cuando el Señor seguramente va a llamarnos a su presencia, porque van a decir, ya está listo, y ahora sí. No sé si les ha pasado que cuando el pastor está dando su sermón, como que dice, ay, eso es para mí. Pareciera que alguien le platicó a él. Mamita, y le va y le dice. Entonces aquí precisamente el escritor nos dice esto, que si nosotros cada mañana, ¿verdad? Nos aplicamos una palabra, nosotros esto lo mantuviéramos diciendo lo que dice que mi hijo tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es lo que nos da el sentido, dice aquí el autor, de seguridad, ¿sí? De nuestra identidad, de quiénes somos. Somos hijos, del lugar que ocupamos, ¿no? O sea, el lugar, o sea, es un privilegio ser hijos, lo cual significa que podemos estar tranquilos, ¿verdad? Y no sentirnos precisamente amenazados cuando todo se hunde a nuestro alrededor. Y eso es, pues, como decía el hermano Toño, pues sí, somos carne, y de repente esa es nuestra lucha contra la carne. Cuando nos vemos amenazados con algún problema, alguna situación, de repente perdemos ese enfoque de que pues, ¿qué nos preocupa si somos hijos de Dios, estamos en las manos de Él tiene el control, ¿verdad? Pero bueno, de repente eso es lo que nos hace falta, de repente, pues, volver a retomar y decir, eso, qué lugar estamos ocupando realmente, ¿sí? Y cuál es nuestra seguridad en Él y qué identidad tenemos. Entonces, aquí precisamente dice eso, que podemos estar tranquilos y no sentirnos amenazados cuando todo se hunde a nuestro alrededor. De ahí viene y no hay ninguna otra fuente. Por eso fue por lo que Jesús pudo empezar su ministerio con ese sentimiento de seguridad de su Padre, ¿sí? Porque realmente si él hubiera sabido que Dios no iba a estar con él, pues yo creo que no. Como dicen, no sabía de aventa el paquete. Así es, ¿no? Entonces, nosotros nos debemos de sentir eso, tranquilos, independientemente de las circunstancias, de las situaciones, sabiendo que Él tiene el control. Como dice ahí en su palabra, ¿no? Que todo nos ayuda para bien. Los que están, dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Entonces, hay veces, pues sí, nos enfocamos en las situaciones malas o complicadas, los problemas, pero pues dice que todo eso nos va a ayudar. Es como, por ejemplo, si nosotros, hay veces nos enfermamos y decimos, Señor, ¿por qué? Pero hay un propósito, porque un fin, porque de qué manera nosotros vamos a predicarle, a compartirle a las personas de que tenemos un Dios que sana, ¿no? Si no, nosotros no hemos pasado esa prueba. Entonces, por eso el Señor nos mete a esas circunstancias, esas pruebas, para que seamos testimonio para los demás, ¿verdad? Por eso dice, nos ayuda todo para bien. Y hay veces uno no ve eso en el momento, ¿verdad? Uno ve el problema y las circunstancias, y por ejemplo, casos económicos, no tengo para comer, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero si lo vemos por otro lado, ¿cuánto duró Jesús sin comer, sin beber? 40, yo con uno ya. Ya mediodía, ya. Mediodía está desmayándome. Sus brazos, está. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, realmente el Señor pues, nos mete en esas circunstancias para fortalecer nuestra fe. Por eso dice que las pruebas nos ayudan para eso. Para ir a fortalecer nuestra fe. Porque si no, ¿quién confiamos? Así es. Entonces, 5 minutos más y tomamos eso. Entonces, aquí podemos ver precisamente lo que habla en Marcos 1, precisamente,
volvemos a retomar Marcos. Marcos 1:9, donde dice: aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces ahí podemos nosotros ver lo que habla Marcos. Ahora vamos a ver cómo lo narra Mateo, ¿sí? Entonces Mateo 3 del 13 al 17. Porque es bueno hacer esas comparaciones, porque de esa manera uno se va llenando de información y complementando, ¿verdad? 13 del 13 al 17. Mateo 3:13. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahí como que está un poquito más claro. Dice, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, es donde decíamos que Juan se oponía. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos un poquito más claro, ¿verdad? Ahí la narración. Ahora vamos a Lucas 3. Vamos a ver cómo lo narra Lucas 3, versículo 21. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y llorando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, o sea, en forma de paloma, ¿verdad? Como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vean, también narra de diferente manera, ¿sí? Pero eso nos ayuda para poder complementar. Y vamos a Juan, para que ahora sí comprobemos que los 4 evangelios hablan sobre ese hecho, ¿verdad? Juan 1, de 29 al 34. Juan 1, del 29 al 34. Y dice la palabra así: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vean cómo cada uno de los apóstoles narra y tiene su enfoque, ¿verdad? Y esto nos ayuda precisamente pues a poder comprender un poquito más, porque como vemos Marcos
pues está muy, de alguna manera, reducido el mensaje, pero bueno, fue escrito para los gentiles, para los que no tienen mucho conocimiento en la palabra en cuanto al Antiguo Testamento, porque sabemos que todo esto viene el antecedente del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ahora vamos a la segunda parte. Ahora el versículo de Marcos 1, en el versículo 12. Ahora viene la tentación de Jesús. Entonces, Marcos 1:12. Dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Entonces, aquí tomando así esta parte de este pasaje, ¿cómo lo podemos ver? Que una vez que recibimos al Señor Jesús, ahora vamos hacia dónde? Hacia las pruebas, o sea que aquí está, si nosotros vemos, por eso es importante irlo analizando. Entonces, dice ahí en el 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces, podemos ver aquí, dice aquí nuestro manual, dice: parte de la preparación por la que tuvo que pasar Jesús fue esta tentación a la que se tuvo que someter. Y dice, tanto en Mateo como en Lucas escribe al respecto, además de hacerlo en Marcos, pero Juan lo omite, o sea, lo de la tentación no lo trae Juan lo omite. Dice, sin embargo, fue necesario que nuestro Señor se sometiera a estas pruebas. Dice, fíjese en las palabras tan fuertes que usa Marcos para referirse a ello. Aunque su relato es muy breve, es altamente sugestivo, o sea, atrayente, ¿no? Aquí tenemos tres cosas. En primer lugar, el Espíritu le llevó de inmediato. Ahí tenemos una vez más esa expresión, que lo llevó al desierto, le impulsó a ir, lo cual significa que Jesús sintió un fuerte apremio, un fuerte, pues, ¿qué sería? Necesidad, urgencia de ir. Dice, el fuerte impulso de ir al desierto y enfrentarse con el tentador en su propio terreno. ¿Sí? Pero ¿por qué fue eso que el mismo Espíritu lo impulsa a ir al desierto? Pues precisamente, ¿mande? Para ser probado. ¿Y para qué? Para fortalecerse en la guerra, porque él sabía bien todo lo que venía. Entonces, si él no estaba preparado, pues no iba a soportar todo lo que venía. Entonces, dice que lo impulsa a ir al desierto, donde es el terreno precisamente del enemigo, ¿no? El terreno de Satanás ahí, el mero campo. Es como si yo me meto ahí a la Buenos Aires, yo ni conozco, ¿no? Me meto ahí al mero, la boca del lobo, dicen, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí había un propósito del Señor Jesús, no es porque yo me sienta Sansón, digo, aquí no me van a hacer nada, no, pues eso es jugarle al vivo, y eso es de alguna manera tentar a Dios. Porque hay veces así, luego pasa, ¿no? Dicen, a mí no me pasa nada. Dios viene conmigo, bueno, pero ¿cuál es el propósito de que andes ahí? ¿Verdad? Bien, pues yo creo que vamos a tomar un descanso, ¿no, hermano? Creo que todavía no está en descanso, pero bueno, vamos a hacer un poquito ahí de tiempo y ya mientras. Gracias ahí.